Informe realizado por la comunidad mapuche del oeste pampeano, radicada a lo largo de la costa del río Colorado. El oeste pampeano parece rememorar a las películas de vaqueros del oeste estadounidense, donde la única ley era la del más fuerte. Aquí, y dicho por las propias familias víctimas de esta situación, el sheriff parece ser el ente provincial del río Colorado, y las pistolas más rápidas son los capitalistas que llegan desde otras latitudes y compran los espacios de campo en los que estuvieron radicadas por décadas familias de lugareños. A eso se suma un presunto antojadizo reparto de dinero por servidumbres, también hecho por el ente, que beneficia, en algunos casos, a personas que no realizan ninguna actividad y que ni siquiera tienen campos. En otros, las relaciones políticas locales y provinciales son el trampolín para obtener esos beneficios y créditos que nadie controla, que se apliquen al objeto para el que fueron solicitados. La comunidad mapuche del oeste pampeano presentó al gobernador, los bloques legislativos y a distintos estamentos gubernamentales un informe con todos estos datos y con jurisprudencia sobre el derecho a las tierras de los pueblos originarios, a modo de respaldo de esta petición que se les otorgue el título de las tierras a las familias de esta comunidad radicadas en su mayoría en la costa del río Colorado, desde Gobernador Ayala hasta Casa de Piedra. Entre los argumentos con los que justifican el reclamo con carácter de exigencia, mencionan la Constitución Nacional, la Constitución Pampeana y leyes que adhieren a leyes nacionales de derecho indígena, además de tratados y convenios internacionales de rango constitucional. Denuncian ser víctimas de una situación insostenible, de desamparo, pues solo disponen de un permiso para ocupar las tierras y él mismo menciona que deben abandonarlas si así lo solicitaran, sin derecho siquiera a los adelantos que pudieran haber realizado. Quienes suscriben el informe presentado al gobierno pampeano, integrantes de la comunidad mapuche radicada en el oeste pampeano, ponen a consideración la información de este trabajo con el fin de avanzar en una solución definitiva para cada una de las familias afectadas que viven en una total incertidumbre por no lograr aquello que es un derecho esencial incumplido, el derecho a la tierra. Basan este pedido en el derecho que otorga la Constitución Nacional, convenios, acuerdos y tratados internacionales sobre derechos de los pueblos originarios, como por ejemplo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que ha adherido la Argentina y tiene rango constitucional, y también legislación nacional y provincial vigentes. En el escrito expresaron: lisa y llanamente queremos saber, ¿se opone este gobierno o algún funcionario a la presencia del pueblo mapuche en la costa del río Colorado? ¿Somos los integrantes de este pueblo indígena un pueblo no aceptado por la provincia de La Pampa? ¿Tiene este gobierno la intención o el deseo de que no habitemos este suelo? La respuesta a estos interrogantes será suficiente para avanzar en busca de soluciones o, caso contrario, para saber que no existe intención ni voluntad de encontrar solución alguna, expresa. Básicamente piden una sola cosa: títulos de propiedad de las tierras para las familias de la comunidad mapuche por derecho ancestral. Uno de los párrafos del documento dice: la estrecha relación de los indígenas con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de nuestra cultura, de nuestra vida espiritual, de nuestra integridad y supervivencia económica. Para los pueblos originarios, nuestra relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino
un elemento material y espiritual del que debemos gozar plenamente, pues de ello depende el poder preservar y en algunos casos recuperar nuestro legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Por ello, y amparándonos en la Constitución Nacional y también la Constitución de la Provincia de La Pampa, que en el artículo 6º dice: no se admite discriminación por razones étnicas, de género, religión, opinión política o gremial, origen o condición física o social. La provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, que reconocen a los pueblos originarios como preexistentes en la Organización Nacional Argentina, respaldándonos en los tratados, acuerdos y convenios internacionales a los que la Argentina adhiere con rango constitucional. Por ejemplo, convenio número 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, parte segunda, tierras, artículo 13, ítem 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Punto 2. La utilización del término en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, los que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Artículo 14, ítem 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberá tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómades y de los agricultores itinerantes. El inciso 2 dice: los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Inciso 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Artículo 15, inciso 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Inciso 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Artículo 16, inciso 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Inciso 2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. Inciso 3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron sus traslados y reubicación. Inciso 4.
Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a las de las tierras que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas. Inciso 5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. Esto es lo que dice este fragmento del convenio 169 y agrega el párrafo. Por esto es que reclamamos al gobierno de la provincia de La Pampa el título comunitario de la tierra a cada uno de nuestros hermanos mapuche radicados en distintos sectores de la costa del río Colorado, desde Gobernador Ayala hasta Casa de Piedra. Casos testigos. Caso Dionisio Córdoba y familia. Esta familia ocupaba un lote completo, el lote 25, de 4 leguas. Según sus propios vecinos cuentan, en el año 2012 le hicieron dentro de ese campo un basurero. Al año siguiente, 2013, hicieron allí una plantación de viñas. Según los testimonios, esa plantación es del ente provincial del río Colorado. También hicieron allí una pista de aviación, construcción inexplicable si se tiene en cuenta que existe en cercanías de 25 de Mayo un aeródromo donde habitualmente aterrizan pequeñas naves, como por ejemplo el avión del gobierno provincial, cada vez que algún funcionario viene a la zona por vía aérea. En la actualidad, la familia de Dionisio Córdoba tiene disponibles aproximadamente 2 leguas, es decir, la mitad de lo que originalmente ocupaba. Lote 11, 3 familias, Claudia Quiroga, Juan Prado, Facundo Hernández. Y el ente provincial siempre nos dijo que nos daba el permiso para los 3 siempre y cuando cuidáramos los animales todos juntos, sin poner un alambre de limitar un pedazo para cada uno. Ajá. Siempre fue así, siempre se cuidaron todos juntos. Lo que pasa es que ahora empezaron con la venta de las tierras. ¿Desde cuándo le vendieron a los Orseos, que fueron los primeros que se metieron? El año pasado. 2013. ¿Y estos cuándo se metieron? Los de la papa. Y a fin del año pasado. A fin del año pasado se metieron los otros. Los de las papas. Pero eso, bueno, han hecho desastre, o sea, han desmontado mucha cantidad de campos. ¿Y cuánto el espacio más o menos que quedará de campo, Juan? Y así no alcanza a hacer 2 leguas. De la línea para adentro. De la línea de los aguas no alcanza a hacer 2 leguas. 8 kilómetros. 8 kilómetros, menos de 2 leguas. Y son 4 leguas. Ya, es un lote completo de 4 leguas y vos imaginate todo lo que han desmontado. Para el lado de adentro son 9 kilómetros. 8, 9 kilómetros. O sea, del total de 4 les quedan en la actualidad ¿cuánto? ¿Y le quedarán 2 leguas libres? Sí, 2 leguas. 2 leguas quedan. Entre vaca y igualito tengo 150, me quedo corto. Claro, tiene mucha yegua. O sea que hay arriba de 200, ¿no? Sí. Más de 200 animales entre vacas y... Sí, si le ponemos a sacar entre caballo y vaca nosotros, yo también tengo arriba de 100. Ahora en la vacuna de las vacas nomás van con unos 70 y pico el nivel. ¿Y chivos también no? No, yo chivas no tengo, pero Juan Prado y el otro hombre también sí tienen chivas. El agua que la agarran por el canal por lado, a mí me cortó la entrada del carril. Hicieron un canal por donde estaba el camino y... No, claro, la hicieron hasta... Tiran el agua, más allá tiraban el otro, más agua.
y tiran el agua y el agua va a parar a los campos y fue a parar al camino. Cortaron todo el camino. Inunda, ¿no? Es que tuvimos que entrar por otro camino, por allá tuvimos que entrar, porque si no entrábamos por la línea por la línea por donde nosotros fuimos, bueno, ahí va derechito la línea a la casa de Juan y la está justo al lado de los Yo padres. tengo que hacer como 30 kilómetros más. Así. Claro, porque está el agua, no se puede pasar. En la localidad, y él siendo muy joven, se empieza el relato de él, ¿no?, a bajar los chañares para poder criar animales en ese lugar. Y en el año 63 que tiene el primer, no sé si es un permiso, es este papel que tenemos, de parte del ente provincial. Ajá. Y han hecho adelantos, porque me contaban eso, ¿no? Sí, muchos claro. adelantos, desde ser un campo virgen hasta... Sí, estamos forestando la costa del río para que... Siempre se dedicó a criar animales. Ujú. Generalmente tenía chivos, pero también supo tener vacas, caballos, y dedicó toda su vida a ese lugar. Él era empleado del ente provincial, pero salía de trabajar a la 1 de la tarde y se dirigía al campo hasta el anochecer. Siempre se dedicó a cuidar animales y siempre estuvo en ese lugar junto con mis hermanos. Haciendo un poquito más de historia para atrás, tu tío, que es el que hoy está en disputa con el tema del campo, el ente lo saca del lugar en el que estaba. ¿Dónde estaba ubicado él? Él estaba ubicado entre el descargador del canal Matriz y la estancia de los ingleses. Los llamados a los 4 álamos al lado. Claro, O sea, por historia, los 4 álamos. exacto. Hasta el día de hoy, en la entrada de él, que tenía él, está la rueda tirada con el nombre de los 4 álamos. Ajá. Y digamos que ya lo sacan, ¿por qué? ¿Eso debe haber sido el mismo año, 2008, el mismo año que se hace el permiso? No, antes lo sacaron, no sé. En 2005. Porque le vendieron el campo y se Venden las tierras, se ¿Y las el vendieron Nito a cuánto Vía estuvo ahí Bariloche. metido ahí en esos galpones? ¿No estuvo él? No estuvo nada. ¿Ah? No estuvo nada, si el tipo lo tuvo un año, no sé si alcanzó el año y lo vendió. Se desmontaron todo y... Nunca hicieron nada. No, está todo desmontado y no hicieron. Lo sacan en el 2005 para dárselo a Vía Bariloche. Lo venden, claro. No, el hombre era de Buenos Aires, Magliani creo que es el apellido del hombre, y bueno, él hace el desmonte, y ahí se lo vende, él, Magliani, se lo vende a Vía Bariloche, en el ente. Pero el tema del permiso lo hicieron después. Claro. Cosas que fueron ellos a pedirlo al permiso sin decirle a mi papá, vamos a ir a pedir un permiso. Hoy por hoy, en el plano que tienen ellos en la computadora, figura mitad de mi tío y mitad de mi papá, de la ruta hacia la costa del río. Mi papá ocupó toda la vida todo el campo. Y lo siguen ocupando. Y lo tenemos alambrado. ¿Y hay animales de los dos lados? Sí, porque este hombre de la chacra, el inglés, tiene también un proyecto de poner 2 pivots. Ya tiene el canal hecho por arriba de la barda para traer más agua. Pero bueno, el día que él quiera avanzar para dentro del campo, lamentablemente, pero no va a poder entrar. Pues si le abrimos la puerta, llévate todo. Sí, por lo que yo tengo entendido, sí. Él quiere instalar 2 pivots. Y bueno, según el pivot hay de 500, de 600, hasta de 700 metros de largo. Y si hablamos de 700 son 1200 metros de largo. Con 2 pivots lo saca casi todo el campo. Favores políticos. Alejandra Lagos está fuertemente vinculada al intendente David Bravo y aprovecha su lugar como conductora de la radio municipal para reforzar su poder frente a los que no tienen voz. Sus propios primos denuncian que ella cobra servidumbre como apoderada de su tío Pedro, pero a este anciano no le habrían llegado nunca esos recursos, pues vive y está al cuidado de sus otros sobrinos que sí viven en el campo y que corren con todos sus gastos y cuidados.